Buenas tardes, hermana. Aquí estamos de nuevo para darles palabra a ustedes y les queremos recordar que nos pueden oír por la radio Bendición 106.1 FM en Ostepec, Canal 11 Distrito Federal, y en el website vertirse-dimensional.com. Y aquí estamos con mi hermana Lili. Hoy estamos juntas. Amén. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, hermanas, tener palabra de Dios para todas aquellas mujeres que están necesitadas, están debilitadas. Me decía una hermana, estoy frágil ahorita en estos momentos por tanta situación con mis hijos, siento que ya no puedo más, pero yo te quiero decir que Dios siempre tiene una palabra de ánimo, de aliento, siempre tiene una promesa para ti. Porque si tú te esfuerzas a buscar el rostro de Dios, Dios dice que va a hacer resplandecer como lo hizo con Moisés, encontrarse cara a cara para que nos dé la solución a nuestro problema y nos recuerde que hay una salida. Y te vuelvo a decir, como yo lo he mencionado varias veces, se me quedó muy presente esa palabra de ánimo de la hermana Precious, que dijo, no está nada perdido, mientras Cristo esté vivo, en ti y en mí hay esperanza. No lo olvides, hermana. Bueno, hermana Maggie, ¿qué nos vas a compartir el día de hoy? Quiero tocar el tema de, no ciertamente de violencia, sino también mucho de el egoísmo, cómo la violencia puede ser físico, mental, emocional, viene a veces a nosotros con consecuencia y no nos damos nosotros cuenta de cómo esto nos puede afectar a nosotros, a nuestra descendencia, a nuestra familia, y cómo viene a consecuencia y te roba de ti, de tu identidad. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice que no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredases bendición. Fuiste formado para hacer bendición para otra persona, no para herir al que te hirió, sino hacer luz como el Señor nos ha escogido a nosotros para que ellos vean eso, ¿verdad? Y primeramente Dios, ellos cambian su forma de ser, su forma de pensar, porque así no trabaja el enemigo mucho. Como muchos no conocen mucha gente que así no son, ni reaccionan, ni saben lo que dicen a veces para herir a la otra persona. Y ahí quieren seguir el rollo, aunque la otra persona ni caso les hace ya, pero esta persona es tan grande el odio que ellos quieren deshacer con sus manos, ¿verdad? Aquí en Génesis capítulo 4, versículo 7, nos dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás en él. O sea, puedes seguir haciendo lo bueno, ¿verdad? Y el Señor nos sigue bendiciendo para su gloria, ¿verdad? Porque para eso fuimos escogidos. O, el pecado está a la puerta, puedes ir a recogerlo cuando tú quieras, ¿verdad? Pero acuérdate que eso vas a cosechar, ¿verdad? Y eso va a seguir si permites. En Isaías capítulo 60, versículo 18 nos dice, nunca más se oirá en la tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanzas. En Proverbios capítulo 3, versículo 29 nos dice, no intentes mal con tu prójimo que habita confiado junto a ti. En Proverbios capítulo 3 también y versículo 38 nos dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque eso te va a llegar a la perdición. Es como el dicho que dicen, ¿verdad? Un ciego que se persigue al otro ciego, ¿verdad? Los dos no pueden, no van a llegar a su destino. En Salmo 72, 14 dice, de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. O sea, aquel que quita la vida por causa de ese enojo, ese odio, ¿verdad? Y
mata a su prójimo, o sea, el Señor ¿verdad? Se lleva mejor el que se le hizo daño al que está haciendo daño. Aunque sea, eso es como yo lo comprendí yo, ¿verdad? Y luego, ¿de dónde viene esto? En Marcos capítulo 7, versículo 21-22 dice, por de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los fornicarios, perdón, los homicidios, el 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia, la insensatez. En Mateo capítulo 5, versículo 38-39 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, te dice claramente, ¿verdad? No seamos como ellos, ¿verdad? Dios nos dice que no seamos así, que seamos diferentes. En Tito capítulo 3, versículo 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendenciosos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y Romanos capítulo 12, versículo 17-21, no preguntéis a nadie mal por mal, procurad al bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, hermanos. Estas palabras, de veras, ahí el Señor nos habla. Nos queremos edificarnos en la palabra del Señor, que Él sea que nos despierte, que no dejemos que esa cizaña, esa semilla que otra persona ha querido dañar a nosotros, que crezca. No, al contrario, hay que meternos en la palabra, hay que ser oídos, ¿verdad? Que el Señor nos hable y nosotros sepamos agarrar de esa palabra y hacer luz para el Señor, seamos vasijas para el Señor. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. La justicia es del Señor, no del humano, ¿verdad? Nunca, hermanos, ustedes tomen decisiones en querer tomar cosas en sus manos, ¿verdad? Que no, la justicia no es de nosotros, siempre va a ser del Señor, pase lo que pase. Que pedir al Señor que nos dé las fuerzas y el entendimiento y la sabiduría a comprender la situación donde estamos, ¿verdad? Lo que esté pasando usted, agárrese de las cosas del Señor y que sea Él. Tarde o temprano usted va a ver la mano del Señor y Él la va a sacar a usted en cualquier situación que usted está pasando. Especialmente en los momentos, ¿verdad? Ahora que a veces muchos pasamos por una pandemia, ¿verdad? Y muchos se quedaron en sus casas, los hijos, ¿verdad? Y no están en una situación buena, ¿verdad? Pero el Señor aquí te dice, está contigo, ni no los ha dejado a ustedes. Así es, amados hermanos. Hay algo que tenemos que recordar y aprender de Job, ¿verdad? Que él le fue quitado todo y que lo dejó pasar por dolor, por sufrimiento. Incluso Dios le permitió que el enemigo llegara a tocar su cuerpo. Pero hay una escritura que yo siempre la he tenido en mi mente, que es 2 Corintios 4, del 8 al 9, donde dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Amén. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Esta palabra me la dio un niño hace 5 o 6 años, que estábamos pasando una situación fuerte con mi esposo en el ministerio,
Y Dios me dijo a través de este niño, ¿verdad? Hermana, mira, dice, yo te soñé así y Dios me dio esta escritura para ti. Y dice que nunca olvides que nunca te va a abandonar, que lo que se levante contra ti, se levanta contra él, porque Cristo está en ti. Y eso no lo olvides. Mientras tú hagas la voluntad de Dios, tú no dejes que a tu corazón llegue venganza, llegue odio, llegue amargura, llegue resentimiento. Muchas veces Dios va a permitir que tengamos pérdidas. Madres han perdido sus hijos, como lo que comentaba la hermana. A través de la pandemia muchos padres perdieron hijos, perdieron a sus esposas perdieron a sus esposos, perdieron hijos. Muchos perdimos a nuestros padres. Muchos perdieron su trabajo, ¿verdad? Perdieron su comodidad. Incluso mucho en las cosas espirituales de Dios perdieron su llenura, su búsqueda, ¿verdad? Vino otras cosas a bombardear su mente, a crearles incredulidad, duda, desconfianza y hasta decir dónde está Dios, ¿verdad? Pero yo lo único que te quiero decir que cada prueba, cada situación, Dios nos hace fuertes, nos hace crecer maduramente, tener un carácter más firme, que nuestras emociones, nuestros sentimientos los empieza a firmar, los empieza a encajonar, como dice que acrisola el oro, así nos empieza a hacer el Señor, para que nosotros tengamos la convicción real de que Él es fiel y Él no nos va a abandonar. Y si estamos con vida, los que logramos sobrevivir esa pandemia, fue por la infinita misericordia de Él. No porque seamos más buenos, no porque seamos más perfectos, ni porque seamos más santos. Es porque Dios todavía no ha terminado la obra que ha hecho en ti, en ella y conmigo. Dios sigue trabajando en nuestras vidas, sigue trabajando en el propósito que todavía no ha cumplido contigo, no ha cumplido con Maggie, no ha cumplido conmigo, ni con cada uno de nosotros. Todavía no ha terminado. Necesita Dios todavía seguirnos madurando, seguirnos haciendo crecer en las cosas espirituales y ver y tener la visión más amplia de las cosas de Él, para que lo que venga del mundo no nos venga a perturbar, no nos venga a desviar. La palabra dice que va a haber rumores, pero nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas de Dios. Yo recuerdo hace poco mi esposo me dijo, tuve un sueño que me dejó perturbado, me dijo, soñé que la iglesia casi se quedaba vacía, ¿verdad? Y le dije, mira, ¿sabes? Y eso lo tuve hace 7 años. Le dije, ¿sabes que Dios te está hablando ahí? Y me dijo, sí, ya sé, dice, porque al final Dios me dijo, no importa que nada más estés tú y Lili. Tú sigue haciendo las cosas como las que yo te he mandado a hacer. Seguir poniendo la mesa, seguir poniendo la música, seguir hablando de la palabra, seguir haciendo las cosas para Dios y de lo demás Dios se va a encargar. Y así lo he visto, así lo he visto. Aún cuando viene desánimo, cuando vienen cosas dolorosas, cuando hay pérdida, cuando el enemigo quiere tocar nuestro cuerpo, Dios dice, sigue haciendo lo que te he mandado a hacer. Yo recuerdo hace 3 años me vino un ataque muy fuerte a mi cuerpo, me quiso regresar la enfermedad de la leucemia, y Dios ya me había hablado de eso, ¿verdad? Ya me había advertido que me iba a venir un ataque a mi cuerpo, pero no era de Él. Me dijo, no lo aceptes como enfermedad, es un ataque que te va a venir, pero no me dijo ni qué, ni cómo, ni nada. Me dijo, te va a venir, pero va a haber victoria, porque no se refería a la victoria de nada más de que me iba a sanar, sino que en mí iba a trabajar la fe, el carácter, mis emociones. Entonces me vino una fiebre fuerte, que es producto de la leucemia. Dije, no puede ser, tú me sanaste. Llevo casi 8 años sana. Dije, eso es una mentira. Y lloraba, no dejaba de orar. Y recuerdo que a veces a los servicios, de lo mal que me sentía, pues yo veía todo oscuro, ¿verdad? No, la misma fiebre, que se me subía la presión tan alta. Pero aún así, yo iba a los servicios, me subía a cantar y me tocaba dar clases.
Y a veces yo decía, ay, mejor yo creo que le voy a decir a la maestra que me cubra. Y me dice el Señor, no, yo te dije, tú tienes que seguir haciendo las cosas como tú las has seguido haciendo. Y yo dije, sí, sí es cierto, Señor, tengo que seguirlas haciendo. No puedo debilitarme, no puedo menguar y tengo que seguir haciendo las cosas. Y en ese tiempo solamente descansábamos un día a la semana. Teníamos servicios en Otelo, en Guápato, en Yakima y en Hermiston. Y dije, Señor, yo me voy a acabar. Pero me dijo, yo te voy a dar fuerzas. Entonces, yo seguía clamándole al Señor. Duró casi 3 meses ese ataque, pero en ese tipo de ataque, yo pude ver la gloria de Dios en mi vida, en mi alma. Me empezó a trabajar en mi carácter, empecé a ver las cosas de diferente manera, los problemas de diferente manera. Me dio el Señor resistencia, me empezó a crecer, dar otra medida de fe, otra estatura, ¿verdad? Aprendí a comprender a las personas más que están en el hospital. Aprendí a ser más generosa. Aprendí a depender totalmente de Dios, no de nadie, más que de Dios. Yo recuerdo un día que lamentable, pues mi esposo también se enfermó y estábamos solos, ¿verdad? Y yo estaba pasando por esa situación. Yo no me podía ni levantar para darle de comer porque me sentía tan mal que pues cuando me vino ese ataque hasta mis piernas se me quisieron paralizar. Y yo dije, yo no puedo, Señor, yo no puedo. Y lloré, sí lloré. Y llegó el enemigo. Yo clarito vi cómo el enemigo entró a mi cuarto y empezó a bombardearme. Y me dijo, ya ves, ¿de qué ha valido todo lo que has hecho? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde está tu familia de carne? ¿Dónde está Dios? Mira, estás postrada y no te puedes levantar. Y yo lo escuchaba así, pero yo lo vi y yo dije, el Señor te reprenda. Y como pude, traté de mover mis piernas porque mi esposo estaba mojado de la fiebre que tenía. Y yo dije, no, Señor te reprenda. Dije, Dios existe, Dios es real y Dios sí está conmigo, le dije. Así que en este momento te vas, diablo mentiroso, y te vas con todas tus mentiras. Y ahorita te voy a demostrar que Dios está conmigo. Me levanté, yo nada más comprendí en ese momento que Dios quería esa actitud de mí. Dios lo permitió para que yo misma viera que esa actitud necesito tener en los momentos de prueba, en los momentos de dolor. Así me tengo que levantar. Yo pude sentir que una energía dentro de mí cuando dije, no, diablo mentiroso, te vas. Él sí es real y yo sé que Él está conmigo. Cuando yo dije eso, yo pude sentir en mis piernas el calor de Dios. Realmente Dios sí estaba ahí conmigo. Pude sentir cómo mis piernas empezaron a tener movimiento. Me levanté y en ese momento llegó alguien tocando la puerta y era una hermana. Era una hermana que me llevaba comida. Y dijo, hermana, vine a ver cómo está usted. Dice, yo nunca la vengo a visitar, pero Dios anoche me habló de usted. Y me dijo que le preparara comida. No sé, dice, usted estará pasando alguna situación o no. Dice, pero le dije, sí, Señor, claro, yo voy y se la llevo, se la voy a preparar a mi hermana y se la voy a llevar. Y dice, pero yo no pensé que usted estuviera enferma. Dice, y ahorita mire cómo está. Le digo, sí, pues yo ya me siento bien, pero cuando ella dijo eso, dije, te dije, diablo mentiroso, Dios está conmigo. Y Dios mandó a alguien, le habló en la noche para que me trajera de comer. Me atendió a mí y atendió a mi esposo. Y recuerdo que de repente yo ya sentí que la fiebre se fue, se desapareció. Yo ahí comprendí después que se fue la hermana, platicamos un rato y yo pues ya nada más fui a atender a mi esposo porque mi esposo todavía seguía tirado en la cama de la fiebre. Y empecé a orar por él, pero porque yo ya me sentía sana, empecé a orar por él y ya después él despertó, ¿verdad? Y me dijo, ay, ¿tanto tiempo he dormido? Le dije, pues te llevas un día dormido, qué bárbaro. Dijo, es que realmente me sentía mal. Dice, yo he tenido tantas pesadillas, dice, pero yo pude ver que un ángel de Dios nos visitaba. Le dije, oh sí, vino una hermana, le dije a traerte comida, le dije. Y ya después le platiqué,
Pero después ya que mi esposo estaba comiendo, se levantó, se fue a bañar porque pues tenía toda la ropa mojada. Y yo me metí al cuarto a llorarle al Señor, le dije, ¿cómo no pagarte, Señor, que tú realmente no nos abandonas? Tú estás con nosotros. Y vino la voz de Dios y me dijo, ese es el carácter, la actitud que tú tienes que tener en los momentos de prueba. Así te tienes que levantar. Y cada que viene una situación, un problema a mi vida, recuerdo esa palabra, ese momento que me vi en las penumbras, pero que Dios me levantó y me sustentó y que a veces Dios está dejándote pasar por esa situación para que veas tú en qué condición estás, si todavía necesitas más llenarte de Dios, si todavía no has crecido espiritualmente, si todavía te hace falta más madurar, si todavía no estás lista para emprender otras cosas en las cosas de Dios. Hay muchas cosas que Dios permite la prueba para que veas en qué nivel estás tú. ¿Cuántas personas no prefieren irse de la iglesia cuando les viene el primer atrancón? Porque todos los que venimos a los caminos de Cristo, Dios nos va a depurar, nos va a quitar, porque dice que Zacarías 3:4, que Él nos quitó la culpa y nos viene a dar nuevas vestiduras. Pero cuando nos quitó la culpa no quiere decir que no va a trabajar con nosotras. Ahora tiene que procesarnos y formarnos como buen alfarero que es, y empezar a trabajar en nuestras vidas, empezar a trabajar en nuestra área emocional, en nuestros sentimientos que están bien desalineados.